Comentábamos al arranque del programa, el supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ha presentado en el Supremo documentos que, según él, prueban sus acusaciones. Volvemos a la redacción de informativos, en este caso con Marta Portero. Marta. Muy buenas noches. Víctor de Aldama ha aportado en el Supremo 2 reservas de pisos alquilados en Madrid a su nombre. Dicen que eran para que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y también el actual ministro Ángel Víctor Torres se reunieran con mujeres. Sin embargo, según el empresario, a esas mujeres las contrataba Koldo García, por lo que de eso no tiene pruebas. Uno de los documentos que ha aportado es la reserva de un piso en la calle Atocha, en Madrid, del 9 al 10 de noviembre de 2018. El ministro Torres asegura que, como se puede comprobar en su agenda, el día 9 estuvo en Tenerife, durmió en Gran Canarias y que fue al día siguiente cuando viajó a Madrid para un acto del Partido Socialista en Fuenlabrada. Y añade que cuando ese acto terminó, voló de nuevo a las Islas Canarias. Me alegra la información de hoy porque puedo demostrar perfectamente dónde estaba, lo que ocurrió el 9 y el 10 de noviembre, que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres, y algunos lo utilizan de voceros o de altavoces, participando de una injuria y de una calumnia, ¿no? Víctor de Aldama también ha presentado la reserva de otro piso alquilado en Madrid. En este caso dice que era para que se alojara la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su viaje a la capital en 2020. En este caso, en la reserva también aparece solo el nombre del empresario. Además, Víctor de Aldama intenta probar el presunto amaño en contratos de obras de carreteras con 2 documentos. Uno de ellos relativo a determinadas obras preadjudicadas con anotaciones manuscritas de Koldo García, según ha dicho el empresario, y el otro es una captura de pantalla en la que aparecen supuestos contratos ofertados y en la que se ve reflejada la cara de Koldo García. Es una de las imágenes que más ha llamado la atención, ¿no? El entregar un pantallazo con un reflejo de Koldo García en el móvil. Sí, es cuando menos llamativo, ¿no? Que eso lo aporte como una prueba. Veremos a ver qué es lo que dice el Supremo, pero bueno, no sé, tampoco lo comentábamos antes, no me parece que tenga suficiente sustento probatorio como para soportar las acusaciones que él ha lanzado contra el gobierno, que han sido muy graves, ¿no? ¿Pero crees que entrega estos documentos por el auto del otro día para intentar justificar que algo tiene? A ver, del golpe que recibe por parte del propio juez, algo tiene que entregar después de anunciar que tenía... Claro, y sobre todo porque llevamos arrastrando este asunto desde hace semanas. Él salió de la cárcel precisamente porque iba a colaborar con la justicia. La Fiscalía, de hecho, por eso pidió su salida de prisión y el juez así lo acordó. Pero claro, es que han pasado desde noviembre 3 meses y estamos igual que estábamos al comienzo, prácticamente. Todavía no hay un material probatorio que efectivamente pueda siquiera medio incriminar a parte del gobierno, ¿no? Como él hizo en esos primeros días en los que prestó declaración, ¿no? Y en efecto es que lo que hizo fue esparcir una serie de acusaciones contra el presidente del gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero incluso, hablaba de reuniones. Hasta donde yo sé, tampoco las reuniones son delictivas, lo comentábamos antes, pero es que tampoco hay más allá de eso. Insisto, de momento, si del volcado de los teléfonos móviles aparecen nuevos indicios, pues tendrá que tirarse de ellos, obviamente. Pero por el momento, si todo el material del que él disponía, del que presumió justo cuando salió de prisión, era bueno, pues creo que el gobierno efectivamente puede estar bastante tranquilo. No, desde luego, en lo que afecta a Koldo García y a José Luis Ábalos, que desde luego son los principales, los presuntos vértices de la trama, junto con él mismo. Y desde luego ahí el camino va a ser bastante distinto. Yo creo que, el futuro judicial de José Luis Ábalos, desde luego, no es nada halagüeño para él, por mucho que le insista en que no hay tampoco material suficiente, pero creo que los informes de la UCO sí que apuntan bastante hacia él, hay más que indicios a juicio de los investigadores y yo creo que tiene bastante mala pinta. Igual ocurre con Koldo García. Pero con los miembros del gobierno e incluso del Partido Socialista que él ha acusado, por el momento no tenemos nada, digamos, suficientemente relevante contra ellos. Sí, bueno, yo creo que Víctor de Aldama tiene 2 estrategias. Una es la mediática
y creo que esa está funcionando bien. Creo que este tipo de filtraciones, bueno, pues llenan las tertulias, ahora mismo estamos hablando de ello, tienen cierto morbo, el tema de las prostitutas en los pisos, y luego está la judicial, que es la importante, que en un primer momento también parecía que era exitosa porque le permitió salir de prisión, pero que yo, según lo que vamos conociendo, porque entiendo que la UCO y el juez tendrán una información que no trasciende en su totalidad a los medios de comunicación, se me va quedando ya muy corta, porque tenía muchas pruebas que iba a presentar y que lo que estamos viendo no demuestra ninguna ilegalidad. Ha presentado pantallazos de contactos de WhatsApp. Bueno, a ver esas conversaciones y a ver si en esas conversaciones se demuestra que hay alguna ilegalidad. A mí me falta contenido probatorio más allá de que consiga titulares, de que hablemos de esta cuestión, de que haya ministros puestos en el disparadero, que yo creo que eso sí que lo ha hecho de una forma exitosa también, y ha sido ir contra la estrategia comunicativa de la Moncloa, que durante todo este periodo ha negado conocer a este señor, que tratara con este señor, poco más que, bueno, que pasaba por allí, y luego hemos ido viendo como había ministros que hablaban con él, que trataban con él. Pero hasta la fecha no ha podido demostrar ninguna ilegalidad, y eso es lo que se está juzgando. Sí, yo también coincido con lo que dice, ¿no? Efectivamente, llevamos hablando de Aldama durante meses y esperando sus pruebas y todavía no han llegado. Y ya, de hecho, se le hizo un requerimiento para que las llevase a los juzgados. Sí, hace solo unos días, y su respuesta ha sido estos documentos de hoy. Y realmente lo que ha llevado es bastante pobre, a mi juicio, porque no demuestra nada. Nada que no supiéramos antes que hubiese dicho él mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que me parece que su defensa, vale, sí, puede estar bien articulada mediáticamente, pero se puede desmoronar como un azucarillo si no realmente sustenta aquello que dice de una manera más plausible, y no lo está haciendo en ningún caso, yo creo. En un primer momento sí que parecía que podía llegar a acorralar al propio gobierno, y han pasado, como digo, semanas y no hay de momento un acorralamiento del gobierno. Sí que lo hay, por supuesto, de José Luis Ábalos, de Koldo García. Eso ya va por su propio carril. Eso se da por y descontado, desde luego aunque sea de una profunda gravedad. Pero si hemos normalizado que un ministro y un secretario de organización estuviera en una trama corrupta. No tienen práctica basada en la acción. Pero, digamos, la expectativa que había era de que este caso podía escalar hacia la Moncloa, y por el momento no lo ha hecho. Por el momento, oye, si mañana nos entrega unas pruebas que realmente desmontan todo esto que estamos diciendo, estupendo, pero por el momento ¿creéis que no hay detrás nada puede de haber eso? una estrategia? Es decir, esto de ir aportando pruebas así a cuentagotas. Sí, yo entiendo que además lo más reseñable que puede tener, él tiene mucho volumen de información en teléfonos que se están volcando y que todavía queda mucha de esa información por sacar. Él puede señalar en qué terminales, creo que en concreto había un terminal que era de la trama de hidrocarburos que se quería volcar para el caso Koldo, y él puede señalar dónde están las supuestas pruebas de esos teléfonos. Pero una conversación de WhatsApp no presupone nada. Que un ministro esté en un piso con señoritas, si eso fuera verdad, con mujeres prostituidas, puede ser reprochable, pero delictivo, si no ha habido unas contraprestaciones, unas adjudicaciones. O sea, creo que se va quedando muy corto en lo que él tiene que demostrar, porque también ha dicho que ha entregado cantidades de dinero, pero tampoco ha aportado prueba de que esas cantidades se han entregado. Creo que se está soltando mucha información, pero no hay un sustento probatorio que la acompañe, al menos en lo que sabemos hasta ahora. Efectivamente, que yo creo que hay una investigación de la UCO, que son investigaciones muy serias, y que en el momento en el que a él le dejan en libertad, yo entiendo que el juez y la Fiscalía Anticorrupción dan credibilidad, aparte de porque él se autoincrimina en muchos hechos, porque lo que él apunta les cuadra con las investigaciones en paralelo que se están llevando. Es decir, aquí muchas veces no le damos credibilidad en algunas de las cuestiones, pero sí se la dieron porque apuntó en cuestiones que ya tenían atadas tanto la Guardia Civil como el juez. Por lo tanto, vamos a ver, porque este caso es muy largo, falta mucha documentación, pero por ahora, a día de hoy, yo creo que se queda corto. Claro, no, yo creo que aquí la historia son las expectativas que nos hemos generado, que ¿no? Porque es verdad que generó el mismo, salida de la cárcel y que diciendo... generó eso, bueno, que generó la... que sigue generando. Sí, pero bueno, fue una pero frase lapidaria y el presidente del gobierno, tengo las pruebas... Claro, pero cuando la propia Fiscalía le dejaron, cuando le dejaron salir de la cárcel, yo creo que todos pensamos, bueno, lo que tendrá este señor para que le dejen ahí. Es verdad que al final lo que va presentando, bueno, hoy pues probablemente pondrá en un apuro al señor Koldo mañana cuando vaya a testificar y cuando vaya a hacerle la prueba de la caligráfica, pues probablemente le ponen un apuro, ¿no? Si realmente se demuestra que eso es suyo y al final no son solo las mascarillas, sino que al final estamos hablando
estamos hablando también de posibles pues contratos y posibles, se supone que comisiones o pagos a cambio de esos contratos, pero como estáis comentando, o sea, eso pueden ser indicios, pero luego veremos a ver si son realidades o no son realidades. Hoy, respecto a las casas para las señoritas que decías, pues efectivamente pues ha puesto ahí de pruebas. Por favor, intentemos utilizar, es que me parece de un término tan machista y tan horrible que utilicemos en el siglo XXI, ese tipo de términos que ya sé que él utiliza Víctor de Aldama, pero que es que entre me parece... comillas, ponle las comillas, o sea, pero no claro, caigamos al final, en el lenguaje de pero un al final delincuente. lo que él ha presentado es que bueno, pues que ha alquilado una casa un día o 2 días o lo que sea, pero ni ha demostrado quién había ahí en ese momento, quién ha ido a ocupar esas casas, o con quién estaban o con quién no. Entonces, bueno, de momento es verdad que todo está acogido con alfileres. Lo que pasa es que también estoy con Ainhoa, ¿no? Dice, es que, claro, como esperábamos mucho más, como aquí se decía, bueno, es que esto puede hacer caer al gobierno entero, pues parece que lo que ya sabemos es poco. Y claro, no es poco que el ministro, el responsable de la cartera que más dinero maneja en un gobierno, como es la cartera de Transportes, hombre, pues que esté implicado en este caso. Yo creo que ahí sí que nos quedan, hombre, lo tendrán que decidir los tribunales, pero ahí sí que los indicios, yo creo que son más indicios, más que indicios, ¿no? Y las sospechas, o sea, hay muchas cosas que estamos conociendo y que no son de recibo, desde luego, en el ministro de Transportes y en el número 2 del PSOE, que era en ese momento. Entonces, bueno, que se esperaba mucho más y que probablemente por las expectativas... No se esperaba, es que él fue el que lo dijo. Claro. Él fue a la salida de la prisión el que apuntó directamente hacia Pedro Sánchez. Pero por eso ahora esto nos Ya, parece poco, pero ya, poco pero no claro, es tampoco, ya, bueno, ¿no? yo no digo que sea poco, es evidente que no es poco, ¿no? Estamos hablando, ya hemos dicho aquí mil hubo veces... partidos que le dieron credibilidad. Ahí voy, quiero decir que hemos dicho aquí 1000 veces que no solo no es poco, es gravísimo que el número, porque era el número 2 del gobierno, del partido y todas las implicaciones que hay sobre José Luis Ábalos. Pero es que estabais apuntando como si fuera una cosa ajena, no, es que él cuando salió de prisión, que quiero ver, porque claro, lo hemos dicho muy rápido, no, aquí alguien tuvo que ver indicios para dejarle salir de prisión. Por ahora esos indicios no hemos visto nada más y se le dejó salir de prisión. Y desde entonces se le ha devuelto hasta el coche blindado. Se le ha permitido hacer declaraciones en prensa y salir en programas de televisión y apuntar hacia arriba. Lo dices porque él en la propia salida le dijo a Sánchez, ¿quieres pruebas? Las tendrás. El juez ha sido en eso bastante contundente, le ha fijado un plazo. El plazo se ha cumplido y las pruebas no están. Y las pruebas no están, y hoy, con respecto efectivamente, yo creo que hay que utilizar las palabras en su justo término, con respecto a esa reunión en pisos con prostitutas, él ha puesto una serie de datos y los datos han sido desmentidos de una manera categórica, con respecto a que es tremendo. La acusación que le estás haciendo a un ministro y a su familia, la estás dejando en una situación terrible. El ministro ha dado datos de dónde durmió, a la hora que cogió el avión, de dónde estuvo, cómo viajó, que estuvo en Canarias, que no participó en nada, y él no ha aportado nada. Entonces yo creo que aquí lo importante a día de hoy es que esto no se quede así, que el juez actúe. Este señor seguramente tendrá que volver a prisión, tendrá que tomarse la declaración. Oiga, todas esas pruebas que usted dijo que iba a tener, ¿dónde están? Porque hasta ahora no hemos visto nada. Esta información que sale hoy en un periódico digital creo que es la crónica de un disparate que no tendría mayor relevancia si no fuera porque demuestra las mentiras y los embustes de ese señor, del señor Aldama. Estamos en el año 2018, yo entonces era vicepresidente del Cabildo. ¿Quién sabía que iba a haber una pandemia 2 años después? ¿Quién sabía que iba a ser presidente de Canarias? Estamos en el día 9 de noviembre de 2018, hoy se publica que se alquiló un piso ese viernes hasta las 11 de la mañana del sábado 10 de noviembre. Pues bien, basta con que uno vaya a mi agenda para saber que el 9 de noviembre de 2018 yo estaba en Tenerife, que presenté una enmienda a la totalidad de mi grupo político, el Grupo Socialista, frente a la propuesta de presupuesto para el año 19 del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Fernando Clavijo. Que ese viernes volé, ahí está la acreditación de los pasajes de Tenerife, hubo problemas de temporal, a Gran Canaria, que dormí en Gran Canaria, y que el 10 de noviembre cogí el primer avión, Air Europa, hacia Madrid, llegando a las 10:30 de la mañana, hora peninsular, para de ahí desplazarme a Fuenlabrada, ir al acto y regresar en el vuelo de las 3 de la tarde de nuevo a Canarias. Por tanto, es imposible que yo pudiera estar en ningún piso, no he estado en ninguno, lo vuelvo a ratificar, y me alegra que hoy esta información deje al descubierto que estamos ante una cadena de embustes y mentiras que lo que pretenden es dañar la imagen de Ángel Víctor Torres
y algunos lo utilizan de voceros o de altavoces participando de una injuria y de una calumnia, ¿no? Como digo, en la política no todo vale, y repito, me alegra la información de hoy porque puedo demostrar perfectamente dónde estaba, lo que ocurrió el 9 y el 10 de noviembre, y espero que también así los medios de comunicación lo trasladen a la opinión pública. Como dije, no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes, por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea. Visto lo visto, en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar. Es decir, vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso, o como bien has dicho antes, de la tía, de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. Y no sé qué más tengo que demostrar.